y los colegas me han pedido que hable de identificación y manejo. Básicamente raza acuática tropical en el contexto de América Latina y Caribe. Vamos a hacer una pruebita rápidamente para ver si funciona el pasador y si no nos vamos a mover abajo, ¿vale? Excelente. Yo creo que va a ser un poco más o menos estos 5 puntos. Primero, entender cómo son los plátanos y bananos en el contexto de América Latina y Caribe. Un poco, no solamente exportación. ¿Cuál es la realidad de las musáceas, plátanos y bananos en América Latina y Caribe? Después, sí, ya era un tema bastante concreto, bastante práctico, digamos, de identificación. Y después, 2 manejos aquí, ¿sí? El manejo de primero focos en áreas libres. Y aquí hay que diferenciar un poquito. Ese primer manejo de áreas, ¿sí? Cuando llega la enfermedad en áreas libres, un plan de contingencia. Y después el manejo que hemos llamado un poco aquí, quizás de convivencia. Cuando ya la enfermedad está presente y se debe convivir, ¿sí? Si de esa manera se puede llamar, con la enfermedad. Al final, lógicamente, haremos unas reflexiones finales. Para poner un poco de números en contexto, plagas y enfermedades. Esos son los números que tenemos ahí. En total, 220 billones por año de plagas y enfermedades, ¿sí? Y de plagas y enfermedades que son invasivas o emergentes, como es el caso de raza acuática tropical y otras, ¿sí? 26.8 billones. Cuando vamos al caso de raza acuática tropical, no hay muchos estudios todavía. Es un estudio de Australia, 14.000 hectáreas apenas. ¿Cuál es lo que nos ahorramos si no lo tenemos? Se llama beneficio de la exclusión de la plaga. 14.000 hectáreas solamente. 138 millones de dólares australianos. ¿Cuánto representaría para América Latina y Caribe, que tenemos casi 2 millones de hectáreas de musáceas? Esa cuenta la tenemos que tener muy clara. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, en un mundo globalizado, con muchas plagas y enfermedades, con muchos cultivos, con muchas prioridades, con epidemias y brotes todos los años, la langosta, y no solamente en el área vegetal, sino también en el área de los animales. Tenemos que entender que las ONPF, las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria, ¿sí? Por ejemplo, el ICA en Colombia, SENASA en Perú, y por Agrocalidad en Ecuador, por ejemplo, lidian también con otras plagas y enfermedades en animales, ¿sí? ¿Cómo estar preparado para lo que llamamos de respuesta rápida? ¿Qué significa respuesta rápida? ¿Sí? Esa es una pregunta que vamos a intentar responder durante la presentación. Bueno, entrando a raza acuática tropical. Estas son algunas fechas que están allí en el mapa. Sabíamos hace mucho tiempo que era una cuestión de tiempo, ¿sí? Y valga la redundancia. Entonces nos llegó a la región en 2019 en Colombia y 2021 en Perú. La pregunta que nos hacemos todos, y siempre nos la vamos a hacer quizás muchas veces: ¿cómo ha llegado a las Américas? ¿Sí? ¿Se ha detectado a tiempo? ¿Qué falta para estar preparado? O inclusive, ¿qué sobra ya en este momento que ya estamos con la enfermedad en la región? ¿Sí? Para entender esto tenemos que ver que en el caso de Colombia y Perú, lo tenemos en el contexto de América Latina y Caribe, hay un corredor de musáceas, la mayoría de ellas susceptibles de raza acuática tropical, desde México hasta Argentina, ¿sí? Y aquí es la realidad que tenemos hoy. En Colombia, que se ha hecho un trabajo excelente, hay que decirlo de esa manera, no porque estemos aquí, ya el ministro César Navarro lo mencionó, es un ejemplo, ¿sí? Pero la enfermedad ya no está solamente en La Guajira, y eso era algo esperado. Eso también nos ha pasado con otros colegas, inclusive en países que tienen enfermedad de más tiempo, como Australia, ¿sí? Entonces es algo esperado porque es algo epidemiológico de la enfermedad. Y en el caso de Perú, también una vez que se detectó el foco el año pasado, en abril, ya está por lo menos en 26 predios. Esto es muy, digamos, típico de esta enfermedad, es algo esperado. Por eso todas esas etapas, ese proceso de erradicación, contención, bioseguridad que se ha implementado de una manera, yo diría inclusive, muchas veces, y medio de la pandemia en Colombia puede ser hasta llamado de épico lo que se ha hecho en este país, y se ha trabajado mucho en equipo. El ministro lo señalaba, es súper importante. Pero, de nuevo, ¿cuál es el desafío ahora? Proteger las otras áreas productoras de Colombia y de Perú, pero también de América Latina y Caribe. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí tenemos que entender
factores que son epidemiológicos de la enfermedad, factores que son socioeconómicos, que es de la realidad social, digamos, en nuestra región, y también factores institucionales. Aquí tenemos, aparte de ese corredor de banano, tenemos que inundaciones todos los años, huracanes, y es un hongo, lo vamos a ver después, que se disemina muy fácilmente por el agua. Aparte de eso tenemos miles y cientos de miles de productores y muchas trochas y fronteras y un intercambio informal de material de siembra, que lo vamos a tocar después brevemente. Aparte de eso, un mundo globalizado. ¿Y qué es importante? ¿Por qué he puesto esto aquí? He puesto esto aquí porque lo voy a resaltar al final de mi presentación. Lo he puesto porque una vez que la plaga está en Colombia y en Perú, parece que nada más tenemos que cuidarnos de Colombia y de Perú. Y no es verdad. Raza 4 tropical está en muchos otros países, inclusive donde no está bajo control oficial y donde fuerte presión de inóculos están en esas regiones. Entonces no solamente hay que poner atención a Colombia y a Perú, sino también a los otros lugares del mundo. Y como les mencionaba anteriormente, entender que las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria lidan con otros desafíos. Por eso es importante ese trabajo en equipo y lo vamos a resaltar bastante. Y al final, que ya vamos a entrar en tema ya más técnico, entender que en la región, y lo estaba conversando con un técnico ahora mismo, hay otros problemas fitosanitarios que nos pueden confundir, inclusive que están asociados con Fusarium, ¿sí? Y entonces, ya ahí vamos a entrar, ¿qué es una primera línea, digamos, de defensa? Pues la identificación, detección, diagnóstico, es una primera línea de defensa. Y aquí vamos a entrar en lo que es ya identificación. Lo puedes poner en el contexto de prospección, detección, continental, regional, etc. Pero nosotros vamos a enfocarnos más hoy a campo, algo realmente práctico, y yo espero un poquito lo que le vamos a mostrar a partir de ahora los ayude en esta primera línea de defensa que significa identificación en campo. Cuando hablamos de identificación, yo estaba haciéndome la pregunta porque los colegas de Alabama vamos a hablar sobre esto. ¿Qué significa identificación? La palabra identificación, ¿sí? Bueno, viene de estas dos combinaciones del griego y se refiere a similitud o igualdad. Y cuando hablamos aquí, para raza 4 tropical, ¿cuál sería esa identificación de Fusarium raza 4 tropical? Y lo vamos a poner en contexto de enfermedad, no de agente causal. Y aquí es un término un poquito más de fitopatología, pero es importante separar el agente causal de la enfermedad. Hoy vamos a hablar de identificación de la enfermedad, ¿sí? Seguimos aquí. Lo importante es entender que a veces en los libros de texto o las manuales no hay espacio y nos ponen una u otra foto. Primero es que en campo podemos tener diferentes estadios o estadios de la enfermedad. Y nosotros queremos intentar probablemente detectar ya en etapas tempranas, oportunas o precoces, en ese tipo y evitar que llegar a estos donde tenemos epidemias ya en curso, ¿sí? Donde una planta quedó allí para hacer, digamos, como modelo de lo que había sucedido. ¿Cuál es el primer desafío? Y esto es muy importante que lo entendamos, que el periodo de incubación, y esto es, desde que el hongo penetra a la planta hasta que se ven los síntomas, es largo. Y aquí hemos puesto 6-9 meses, puede ser más. Entonces, cuando nos damos cuenta realmente que tenemos algo sucediendo en el campo, ya la introducción probablemente sucedió mucho tiempo antes y el patógeno se puede haber dispersado a partir de ese punto, ¿sí? Por eso es muy importante las encuestas de delimitación una vez que se encuentra un primer foco. Lo otro es los síntomas típicos. Básicamente es algo ahora como de capacitación aquí para que lo vemos en los libros, ¿sí? Marchitez, amarillamiento y estas hojas que se cuelgan aquí, que se lo hemos llamado como, algunos llaman como falda, pero es realmente el colapso del peciolo aquí en la base del pseudotallo. Eso está muy bien. Y esto es una planta, digamos, que la ponemos ahí como modelo de lo que a veces miramos en los libros, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Y qué sucede en una plantación en el día a día? Que está sometida, por ejemplo, a deshojes sistemáticos, donde esas hojas viejas que están colgando ya lo cortaron porque estaban feas, estaban más amarillas. Entonces, si se fija apenas en esos síntomas, probablemente no lo vamos a detectar a tiempo, como en el caso de esta planta. Y si vamos a una plantación, por ejemplo, ya esto es campo, esto es realidad raza 4 tropical, y vemos estas hojas y un viento, se ve que está claro aquí, pero no vemos nada, ¿verdad? Si nos fijamos en esa parte amarilla, no vemos nada prácticamente. Si miras rápidamente lo amarillo, y aquí tengo un consejo para los colegas que hacen vigilancia, probablemente no ven nada. Pero si ven aquí al lado, esta planta está afectada, aquí hay otra afectada, y esas plantas
también estaban afectadas. No se ven porque habían deshojado, habían quitado las hojas amarillas. Y eso pasa muchísimo, muchísimo. Y esto es, digamos, como un consejo así, para cuando vayamos al campo que nos fijemos también en esos detalles. Otro tema muy importante, que lo vemos en los libros de texto también, lo hemos escrito. Síntomas en plantas jóvenes. ¿Qué nos dicen los libros de texto? Y es verdad, generalmente los libros de texto nos dicen que los síntomas empiezan más o menos al periodo de la floración. Y eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, pero sucede que no es siempre o únicamente verdad. Estoy llamando la atención en esto porque yo he visto algunas ONPF que han dicho, bueno, ¿cuál es la edad de la plantación? ¿Es nueva? Entonces no vigilamos. Como hay pocos recursos, hay que enfocarse en aquellas que están en producción. Raza 4 tropical puede sí causar síntomas en plantas jóvenes por varios motivos. Quizás uno, la presión de inóculos en esa área o factores de predisposición, y otro muy importante que es súper importante, material de siembra infectado. Ese, por ejemplo, es este caso aquí. Material de siembra ya infectado, un área afectada por raza 4 tropical, puede sí mostrar síntomas en etapas tempranas o en plantas jóvenes. Otro síntoma muy interesante que no tiene o no está relacionado con ese amarillamiento es este crecimiento atrofiado, como vemos en esta planta aquí, o distorsión de las hojas. No se ve nada amarillo aquí, pero estas plantas también están afectadas por fusario. Y aquí en este caso ahora, rajadura en el pseudotallo. Generalmente, y hemos visto en algunas conferencias que siempre nos dicen, esto es un síntoma que tiene que estar. Señores, puede o puede no estar. A veces está, a veces no está. Entonces, es importante como información complementar, pero no es mandatorio, obligatorio, o digamos, o siempre típico que estos síntomas aparezcan en fusario, en machetepe fusario. Puede o puede no estar. ¿Sí? Aquí una foto que hemos tomado ya una epidemia en curso, donde se resume todo lo que hemos dicho. Plantas con rajadura en pseudotallo verde, donde se ve en la parte amarilla, y una planta mostrando aquellos síntomas típicos de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando vamos a campo? Sí, bueno, a campo vamos y tenemos que a veces los días soleados, y le he subido la temperatura un poco a esta foto para mostrarlo bien. Cuando miramos algo como esto, digo, bueno, aquí puede ser que haya una planta sospechosa. Cuando miramos ya al campo, ya de lejos, aquí hay casos sospechosos. Y esa variedad, la variedad de baby, bizcochito, bocadito, que es resistente a raza 1, pero es susceptible a raza 4 tropical. Otro indicativo. Plantas que normalmente, o variedades que normalmente no se afectan por raza 4 tropical y muestran síntomas, ya nos está dando un indicativo que eventualmente podríamos estar ante un caso de raza 4 tropical. Aquí ya una planta mostrando síntomas, otra planta aquí atrás ya mostrando un poco de síntomas. Y ahora un poco de los síntomas internos. Lo voy a pasar un poco rápido, lo estoy mostrando apenas para que sepan la agresividad de este patógeno en el sistema vascular. Por eso las plantas mueren, ¿verdad? Por eso no adquieren agua y nutrientes, pero en realidad es apenas para comparativo, porque las personas que están trabajando en identificación, por lo menos en muchos países, no son permitidas hacer cortes en las plantas. Una vez que vean una planta sospechosa, tienen que comunicar urgentemente a la ONPF, ¿sí? En caso de Colombia, por ejemplo, ICA, en caso de Perú, SENASA, la localidad, etcétera, etcétera. Y aquí un resumen más o menos, digamos, de aquellos síntomas típicos que probablemente los van a ver mucho en los flyers. Ahora voy a pasar un paseo muy rápido para que vean síntomas de la enfermedad en algunos lugares del mundo. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque es muy importante crear familiaridad visual con lo que estamos intentando identificar. Recuerda la diapositiva. ¿Qué significa identificación? Algo que se parece, algo que tiene similitud. Este es el caso de China, este es el caso de Australia, este es el caso de Laos, este es el caso de Colombia y Perú, lado a lado, este es el caso de Australia y Perú, lado a lado, este es el caso de Taiwán, también Perú, lado a lado, y el caso de Israel ya mostrando síntomas internos, también el caso de Perú. ¿Vale? Por ahí hemos terminado un poquito con lo que es raza 4 tropical. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Que lo puse al principio. Tenemos otras plagas, otras enfermedades en la región que nos pueden confundir, que tienen similitud con raza 4 tropical. El primero es raza 1 y 2. Después moco, BSW es una enfermedad cuarentenaria, no está todavía en la región. Bacteriosis y erwinia. Y aquí, lo que les he puesto entre comillas, porque realmente sabemos que son otro tipo de patógenos, pero es muy importante porque el fusario está apareciendo muy, pero muy asociado con erwinia. Y muchas veces no se está confundiendo, ¿sí? Porque hay erwinia, hay fusario y hay erwinia más fusario. No tenemos mucho tiempo hoy para entrar en esos detalles técnicos, pero con gusto en otra capacitación lo podemos hacer. Y eso es lo que me refería un poco con los complejos de patógenos. Señores, cambio climático.
cambio climático nos va a traer cada vez más y más y más estos problemas de asociación o plagas inclusive que eran secundarias y se van a convertir en primarias. Y lo otro que tenemos también entender, también asociado al cambio climático, son los estreses que hemos llamado abióticos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, raza 1, raza 4 tropical. No se ven diferencias. Raza 1 en Brasil, una epidemia ocurriendo, raza 4 tropical en Laos, realmente se ve de lejos. Hay que ir al laboratorio y hacer el diagnóstico, lo vamos a tocar después. Es la única manera de saber, de discriminarlo. Y lo otro, que entrando en el contexto de América Latina y Caribe, que es un poco mi conferencia, tenemos que entender que raza 1 y 2 están prácticamente diseminadas por todos los países productores de banana, ¿sí? Estos en verde es raza 1 y 2, y en rojo donde hay raza 4 tropical. Esto es un mapeo que hicimos en Perú en 2012, cuando ya estábamos preocupados con este problema y queríamos mapear lo que había. Todas estas fincas que están aquí con puntos rojos, en la selva central de Perú, están afectadas por raza 1. ¿Cómo se van a dar cuenta cuando llegue raza 4 tropical en esas áreas de pequeños productores de más de 2000 metros? Bastante difícil esos desafíos que tenemos. Luego aquí tenemos esta flor, probablemente ya la conocen, y aquí tenemos otras dos. Esto es Fusarium, esto es Erwinia, una bacteria, y esto es deficiencia de potasio. A simple vista, digamos, bueno, se nos parece, hay que ir a verificar, pero tenemos que estar conscientes también de que esos otros problemas también existen. Y cuando vamos a un paisaje, que es muy importante cuando hablamos de epidemiología de paisajes, tenemos que entender que esto nos puede pasar. Tenemos un área amarilla, y es bastante homogénea, un área donde el productor erradicó plantas, que es algo que nos puede llamar la atención, que es sospechoso porque lo erradicó, ¿verdad? Y un área donde hay una variedad que probablemente, o sea, está muy bien, se ve verde, no se ve amarilla. ¿Qué es esto aquí? Frío, en este caso Fusarium raza 1, y aquí esta variedad que tiene tolerancia y resistencia a raza 1. Entonces, entender ese contexto para identificación es súper importante. ¿Qué estamos haciendo para mejorar un poco las cuestiones de vigilancia? Aquí hay que entrar ya en la parte de vigilancia. Y hemos visto muchos análisis con drones. Mi colega Michael estamos trabajando muy fuerte en la parte de drones con cámaras multispectrales, hiperespectrales, etc. Y siempre le hemos dicho, hay que entender el paisaje, los diferentes paisajes, ¿sí? Porque es muy fácil a veces una plantación como esta, pero es muy difícil a veces plantaciones donde tienes cultivos mixtos, yuca, cocos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que tenemos o que estamos trabajando también con todo esto? ¿Qué hacemos con esa cantidad de datos? Porque eso son muchas imágenes y imágenes. Y drones sí, eso puede ser muy fancy, pero eso genera muchos datos y hay que analizarlos. Hay que tener plataformas, digamos, donde podamos poner eso en mapa y traducirlos en informaciones simples para los tomadores de decisiones. Que decimos, mira, enfermedad 1 aumentó, enfermedad 2 no aumentó, por ejemplo. Y eso es lo que queremos hacer con esta plataforma de vigilancia que estamos empezando con el OIRSA. Nuestra intención es ir desde México hasta Argentina. Vamos a empezar con América Central, pero intentar contextualizar todas estas herramientas y ponerlo en un sistema donde sea amigable y fácil de entender para los tomadores de decisiones, porque no siempre es fácil. Claro, una vez que haya identificación que tiene sospecha de vigilancia, tiene que ir al diagnóstico. Mi conferencia de hoy no es sobre diagnóstico, para mí el diagnóstico lo vamos a hablar después, pero sí es importante aquí la cuestión de detección temprana. Aquí hay diferentes métodos de diagnóstico, hay varios. El PCR lleva días, secuenciamiento puede llevar semanas, una quincena tal vez, dependiendo, y las pruebas de BCG pueden llevar hasta meses. Y después que está sí o no, dice, bueno, puedes pasar a la erradicación de plantas o no. Esto toma tiempo, y esto, cuanto más tiempo se demore, es peor todavía para esa etapa de erradicación. Pero recuerden que le habíamos dicho que el periodo de incubación era de 6, 1 año, etc. Bueno, imagínense si nos vamos a demorar meses haciendo BCG para empezar a tomar medidas. La plaga se nos va a diseminar. Y esto aplica tanto para nuevas incursiones, para nuevos brotes en áreas libres, como para aquellas áreas donde ya la enfermedad está presente. ¿Sí? Idealmente, lo que nosotros esperaríamos es que esto suceda desde una planta algo como esto. Clicas, mandas las coordenadas GPS y la ONPF viene, hace su muestreo y hace la parte de diagnóstico. Infelizmente, los casos que hemos visto en muchos lugares del mundo, ya hay epidemias ocurriendo. Como ejemplo, este caso. Porque ya se sabe que ya ha pasado, ya hay una epidemia en curso y es en ese momento que nos damos cuenta. Y ya en ese momento hay que entrar en la fase de diagnóstico
detección, diagnóstico y contención. Y aquí hay un plan de contingencia que se hizo. Es importante actuar rápido, es importante actuar con los protocolos, adaptarlos a las localidades, pero es muy importante también la cuestión de la comunidad. A veces es preferible, y eso hay que evaluarlo, conversar, tener esa parte de comunicación con la comunidad de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuáles las implicaciones que esto tiene, socioeconómicas que esto tiene, probablemente antes de actuar. ¿Sí? Vamos a ver, esto pasa un poquito, bueno, no importa, el mensaje un poco aquí está un poco trabado, no importa. El mensaje aquí es que ven aquí que vamos de los genes para el diagnóstico al paisaje, para que hay que entenderlo, cómo se va a erradicar, cómo no se va a erradicar, si no es un área, si no son 2 hectáreas, es 2, a las personas, porque eso tiene implicaciones socioeconómicas pero muy fuertes. Aquí más o menos para que vean un poquito el sistema. Bueno, les he mencionado que es importante tener planes de contingencia, planes de acción, con protocolos basados en ciencia. Eso lo habíamos escrito en 2013 y se está adaptando, porque era como una guía. Y muy importante aquí la capacitación y los simulacros. Hoy en día tenemos herramientas para decir dónde hay un probable foco, se vuela con un dron y se hace una simulación de cómo se va a actuar en esa área desde el punto de vista de redes biofísicas, no de redes socioeconómicas, que la vamos a tratar rápidamente ahora. ¿Sí? Y luego, nuevamente, tanto en el caso de Colombia como en el caso de Perú, los testimonios que tenemos de las ONPF es que los simulacros ayudaron bastante a la hora de tomar la decisión cuando fue confirmado el brote. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora vamos a pasar un poquito soluciones. Ok, me cuenta con una enfermedad, sí, la identificamos, sí o no. Nosotros nos hemos basado aquí siempre en esos 3 ejes fundamentales desde hace mucho tiempo. Prevención, exclusión, manejo y variedades resistentes. Todos son importantes. Todos son muy importantes, pero hay que tener muy claro qué tenemos en la mano para hacer. ¿Qué se puede hacer desde hoy o desde ya? ¿Sí? Y para esto hay que entender muy bien la epidemiología de la enfermedad. No me voy a detener en todo, pero número 1, lo que les comenté sobre la raza. Número 2, patógeno del suelo que puede sobrevivir en el suelo por mucho tiempo. Se disemina en agua, en suelo, se disemina en material de siembra asintomático, ¿sí? Y es un largo periodo de incubación. Luego poner esto en el contexto del campo y me voy a referir bastante al tema de material de siembra. Pero eventualmente cualquier factor, sea biótico o abiótico, que cargue suelo puede diseminar la enfermedad. Y tenemos casos inclusive icónicos para entender cómo esto pasa en campo. ¿Sí? Vamos a ver entonces manejo. ¿Qué significa manejo? Lo vamos a separar un poco para intentar poner estos escenarios diferentes. Primero, exclusión. ¿Sí? Bioseguridad, súper importante. Tenga o no tenga la enfermedad. Segundo, contención de brotes. Si tienes un problema con brote, hay que tener la contención. Tercero, que eso se puede hacer desde ya, la parte de salud del suelo. Esto es un patógeno del suelo. Cuanto mejor tengamos nuestro suelo, en términos de salud del suelo, mejor va a estar la planta preparada para enfrentar este patógeno. Después, variedades resistentes. ¿Por qué lo pongo? Porque no están disponibles todavía ya en el mercado. Por eso nada más. Pero cuando estén disponibles, que yo espero que ya estén rápidamente disponibles, muy importante tener en cuenta aquí los sistemas de semillas. Porque los productores todavía no tienen acceso muchas veces a material de siembra certificado o llamado limpio o sano. Luego tenemos que entender que hay otros factores de predisposición. El colega Gustavo de Agrosavia hablaba un poquito eso por la tarde, pero aquí tenemos otros factores de predisposición. Disculpen, picudos, nematodos, etc. Y entender que esto es un sistema dinámico, ¿sí? Que puede estar influenciado también por el clima y por las inundaciones que le había comentado anteriormente. Si lo ponemos en un contexto como más simple ahora, diferentes escenarios. Cuando no tienen enfermedad, cuando apenas acaba de llegar, cuando ya hay una epidemia en curso o cuando simplemente ya no tienes más nada que hacer porque el campo o la finca completamente fue ya destruida por la enfermedad. Bioseguridad y prevención para exclusión se aplican en todos los escenarios. ¿Sí? Manejo del cultivo orientado a la salud del suelo y la supresión dafusaria en estos escenarios, porque aquí vamos a tocar después brevemente. Detección temprana y erradicación de plantas enfermas, muy importante, a partir de que tengan la enfermedad. Y luego, cuando tienen una situación como esta, simplemente toca erradicar áreas, usar variedades resistentes o rotación de cultivos. No quiere decir que esta no se aplique, pero ya esta área realmente es una situación bastante difícil de mantener. Ojalá que no lleguemos a eso. ¿Qué sucede con la parte de bioseguridad? Que la vamos a tocar rápidamente.
Que en contexto de fincas grandes es fácil, en contexto de pequeños productores, que tenemos aquí 3 empacadoras, es bastante difícil. En 200 hectáreas fácilmente podemos tener más de 200 productores. El otro tema es lo que pasa en las plantaciones de bananos, señores, en contexto de América Latina y Caribe. Estoy hablando más del 80% de las plantaciones. Es más o menos esto. ¿Sí? Es más o menos esto, es lo que sucede, señores. Hay que ir a visitar las pequeñas áreas, los pequeños productores, para entender que su vida en estos casos puede ser complicada. Por ejemplo, el agua aquí ya plantas enfermas. Y esto es un área erradicada donde se levantó ya, por ejemplo, la emergencia que se va a empezar a trabajar porque hace falta la parte de reconversión. Y esto es lo que sucede un poco en el contexto de América Latina y Caribe. Cuando veamos focos, este tipo de historia, nosotros como fitopatólogos generalmente estamos enfocados. Hay una planta enferma, hay diagnóstico y vemos para dónde se puede diseminar. Pero no entendemos muy bien, y por ahí es importante el trabajo de los sociólogos, de los antropólogos, estas redes socioeconómicas. ¿Sí? ¿Quién le vende a quién? ¿Quién cosecha a quién? Y sobre todo, ¿cuáles son los impactos que una erradicación o una intervención como esta podría tener, inclusive hasta en los mercados? Y aprovecho aquí para agradecerle a Antonio por esta foto. Bueno, manejo nuevamente. Hay una ecuación clave en epidemiología sí, en fitopatología, que enfermedad es igual al inóculo inicial más la tasa de progreso de enfermedad por el tiempo. ¿Qué es importante aquí, por detección temprana? Reducir ese inóculo inicial, este I0 que está aquí. Y esto es crítico. Le voy a mostrar un caso, por ejemplo, aquí. Cuando eliminas una planta nada más como esta o esta, ¿sí? En este caso, un caso de Filipinas que se quemaba, la otra planta ya está enferma. ¿Y qué hace la enfermedad? Simplemente se va diseminando. Cuando se erradica planta a planta. Por eso tiene implicaciones después en manejo. Esta planta ya está afectada, esta planta aquí se erradicó un foco y viene esta otra planta aquí. Ya. ¿Qué es importante? Intentar tener detección, digamos, de plantas asintomáticas. Mauricio y Juan Camilo nos van a hablar por la tarde un poco de este tema, porque es súper crítico, que sepamos hasta dónde llegamos para no afectar al productor, ¿verdad? Porque son plantas que van a las cajas, pero al mismo tiempo ahorrarnos dinero porque cada intervención cuesta recursos, ¿sí? Seguimos aquí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué puede sucedernos? Que los productores o no sepan, ¿sí?, de la enfermedad, no están familiarizados, o sí saben, pero temen sufrir intervenciones y pueden erradicar las plantas y ponerlas fuera de la plantación. ¿Qué sucede con esto? Cuando hacen esto simplemente están diseminando o creando fuentes de inóculos muy altas en estas áreas, y esto, señores, esto puede suceder. O esconder las plantas, o a veces no saben, erradican porque están amarillas, no van a cosechar, y esto generalmente las ponen muchas veces en los canales de riego, pues es un hueco, y esto entonces el agua se lo va a llevar y diseminar la enfermedad. Hay que entender también, para que vean por qué hablamos tanto de esta fuente de inóculo primaria, o de inóculo de Y0, o de detección o erradicación temprana. Porque un pedacito de tejido como esto, con un síntoma típico de fusario, puede tener millones y millones de estructuras reproductivas de fusario. ¿Sí? Para todo esto es muy importante material de siembra. ¿Sí? Material de siembra es crítico. Hemos visto que material de siembra continúa siendo, lo pasó en el siglo pasado, sigue siendo en este siglo, un factor muy importante de diseminación de plagas, de enfermedades en general, pero de fusario en sí. Aquí vamos a ver un poco el tema. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Una planta enferma como esta de aquí le pasa el patógeno, ¿sí? La gente causaba a los hijos. Los hijos se ven perfectos, pero ya están enfermos. Aquí ven la conexión del rizoma enfermo con el hijo. Y aquí en esta parte ya lo pueden ver, ¿sí? Ya con un poquito más de movimiento. Los productores no saben mucho de eso, lo hemos ido repitiendo. En realidad, cuando llegas a la base, muchas veces no saben y usan bastante ese material. Y peor aún, cuando los campos ya son abandonados, porque no pueden convivir con la enfermedad, pasa entonces este escenario. Alguien pasa por la carretera por aquí y toma ese material porque lo ve verde, lo ve bonito y se lo lleva. Y eso es la realidad de América Latina y Caribe en muchos locales. Cuando sucede esto, no siempre ya lo habíamos mostrado, tenemos diseminación de la enfermedad. En este caso ven la planta enferma, ¿sí? Ya el hijo mostrando síntomas, pero no siempre se ve eso. Generalmente se ve lo que les mostré anteriormente. La expectativa es que tengamos programas de semilla certificada. La realidad es que en muchos casos todavía no existe. Y aquí llamo atención un poquito para los plataneros. Los colegas de Agrosavia por la tarde van a hablar un poquito de este tema.
hay que intentar tener también que los plataneros involucrados en este sistema de producción de semilla, digamos, certificada. Y hay mucho que hacer, pero hay muchas también oportunidades para tener impacto y para ayudar también a los plataneros. Lógicamente, Vitroplantas es digamos, la expectativa que tenemos, pero hay que tener mucho cuidado también cómo esas vitroplantas están aclimatadas, ¿sí? Porque suelo y agua nos pueden complicar un poco. Cultivo de tejidos, señores, y material de siembra es algo que no debería ser, digamos, no es negociable para luchar contra esta enfermedad y con otras también. Y aquí hay muchas oportunidades para fortalecer estas plantas también ya con microorganismos, que vayan directamente en campo con aquellos microorganismos benéficos, ¿sí? Que estas plantas lleguen a campo con bacterias o hongos que muestren antagonismo contra fusario y que ayuden a estas vitroplantas a sobrevivir, digamos, a enfrentar mejor lo que va a pasar en campo. Vamos a tener algo también en la sesión de la tarde sobre los avances que hay en Colombia con este tema. Y luego, no debemos parar de explorar la biodiversidad, de aprovecharla. Esto es un ejemplo que tenemos ahora de un trabajo que concluimos en Brasil. Esto es un Beauveria. Todos que conocen Beauveria baciana afecta el picudo, ¿verdad? Cosmopolitis sórdidos. Pero sobre esta Beauveria no es baciana. Esta Beauveria es caledónica, es rosada. Y afecta tanto a picudo como también tiene actividad, por lo menos in vitro, contra fusario. Entonces, estos microorganismos hay que seguir buscando, explorándolos y validándolos. Y aquí ya hemos inclusive aislado la oesporina, que es el principio activo más importante de este. Otros temas en términos de factores de predisposición, tanto bióticos como abióticos. Biótico, aquí tenemos por ejemplo el picudo, eso lo sabemos. Picudo ya sabemos, o quizás, si no saben, se los puedo comunicar hoy, que tiene un papel importante en la diseminación de la enfermedad, ¿sí? Y a veces hay muchos picudos. Y el otro tema también, cuando no se hace manejo de picudo, la agresividad, la dinámica espacio-temporal de la enfermedad es mayor en áreas donde no se hace manejo, en áreas que se hace manejo. Estos son datos que tenemos de Brasil. Nematos también tiene importancia. Y luego algo muy importante aquí que se llama biodiversidad de suelo, que vamos a entender algo también al final de la tarde con los colegas de Agrosavia en el contexto de Colombia. Aquí ven entonces cómo se disemina Fusarium, con manejo de picudo o sin manejo de picudo. Y cuando vamos a esas áreas podemos ver que realmente, cuando ponemos trampas, realmente la densidad de individuos, el número de individuos por área es bastante alta. El otro tema de factores de predisposición que se puede trabajar ya son los factores de predisposición que llamamos abióticos, ¿sí? Aquí tenemos pHs ácidos son más favorables de manera general al hongo, ¿verdad? Fuentes nitrogenadas en base de amonio y urea son más favorables de manera general al hongo. Hay explicaciones, no vamos a tener en eso. Y en muchos casos el calcio y el fósforo, pero depende de qué, depende inclusive de la parcela. Porque aquí hay que trabajar entonces con sistemas de manejo por sitio específico. A nivel de parcela, a nivel de finca, porque en un área puede ser que el pH sea un factor de predisposición, en otra área no es pH. Por ejemplo, en muchos suelos en Perú, el pH es básico, pero tienen otros factores de predisposición y para eso hay que realizar esos estudios. Hay un tema muy importante, se mencionó hoy, es el tema del agua. El tema del agua es un tema crítico y estoy contento que estamos preocupados con preservar el agua. Pero el agua, yo lo mencioné anteriormente, es un factor de dispersión, ¿sí? Se lleva el hongo. Pero también es un factor de predisposición cuando se quedan las áreas anegadas. Y ahí tenemos muchos datos ya sobre eso, sobre esa parte de mucho tiempo, de las áreas inundadas. ¿Y qué sucede? Que el productor aprovecha porque me toca agua hoy y le inunda hasta que yo pueda. Pero esto no solamente disemina, sino también favorece a la infección, porque acontece, porque pasan procesos de hipoxia, de inoxia, etc. Y luego, manejo de suelo. Están saliendo artículos, señores, todos los días. Y nunca he visto realmente, estoy muy contento por eso, la cantidad de información que está saliendo todos los días. Hay que generarla en las parcelas, hay que generarla en los países, pero hay muchísima información. Aquí un ejemplo apenas para que vean que sí se puede manejar, sí se puede disminuir la presión cuando se trabaja de manera integrada con todos los otros factores que les mencioné. Aquí nosotros no utilizamos, por ejemplo, erradicación de plantas porque queríamos ver el efecto. En los experimentos que tenemos ahora, estamos usando erradicación de plantas para ver cómo nos va, ¿sí? Variedades. Doctor Elica ya nos va a hablar de variedades, creo que Fernando también, los colegas de Agrosavia también van a hablar
de variedades, no vamos a tocarlo. Muy importante el desarrollo, proceso de negociación, propiedad intelectual, esta parte de protocolos de bioseguridad para que entren los riesgos de otras enfermedades como BBTV, por ejemplo. La cuarentena post-entrada, colega Rosales ha mostrado un video fantástico de lo que ha sucedido en Colombia. Luego la parte que mencioné, multiplicación a gran escala, la evaluación de campo, los protocolos, etc. Y luego la distribución a niveles comerciales. Cuando esta variedad llega a un productor que la pudo comprar, lo hizo todo bien, y cuando está allí, cómo sale de esos campos para los pequeños productores, cómo se garantiza ese proceso. Algunas reflexiones finales. El primero es que la raza guava tropical es muy agresiva en cambio, señores. Sinceramente, yo lo comparo a veces cuando hago análisis con otras epidemias, o por ejemplo con Fusarium manzano, que es muy susceptible, es extremadamente agresivo. Puede no ser el fin de negocio para muchos productores, aquellos que tienen capacidad técnica y financiera, pero ya el negocio no es como antes. El negocio es como antes porque cuesta más producir una caja y el precio inclusive está bajo, pero lo hemos discutido hoy. ¿Sí? Bioseguridad cuesta y manejo de Fusarium cuesta un poco más. Y este es un mensaje que lo dije al principio, pero me gustaría reforzar. Los países asiáticos, Medio Oriente, Mozambique, donde la raza guava tropical está presente, continúan siendo focos de inóculos, de los que hay que seguir y prestar atención. El riesgo no está solo en Colombia y en Perú, no está solo en los países de América Latina y Caribe. Aquí otras reflexiones sobre el monitoreo sistemático. Muy importante esta colaboración de las ONPF del sector privado. Nuevamente me gustaría referirme al caso de Colombia porque vemos convenios ICA con el Ministerio de Agricultura, Agrosavia, o sea que se ha trabajado muy bien entre la ONPF y el sector privado, el sector productivo. Es importante porque quien está en campo es el sector productivo. Las ONPF no tienen fuerza para llegar a todas las áreas, digamos 450.000 hectáreas, por ejemplo tiene Colombia, o un poquito más o menos, o Brasil, por ejemplo. Es muy difícil, el sector productivo tiene que estar unido. Y esto es un poquito de mi conferencia hoy, ¿verdad? O sea, de los síntomas. Es imprescindible saber, entender qué cosa es Fusarium, qué no es Fusarium, porque se presta mucho a veces, no, esto no es Fusarium, le hace una foto de Terwinia, pero no se halla con Fusarium. Entonces empieza a crearse un esquema inclusive de negación de lo que está sucediendo en campo. Luego, los protocolos de vigilancia es necesidad de estandarizarlos, pero de manera sensata. Ojo, que nosotros somos favorables, estamos trabajando con los drones, estamos trabajando con cámaras espectrales, con satélites, etc., pero de manera sensata porque a veces nos vamos solamente por la tecnología y no aterrizamos en que realmente lo que necesita el campo y lo que necesita la persona que va a tomar la decisión final para inclusive liberar un préstamo o no a los productores. El número 3 es el diagnóstico. Señores, el diagnóstico inequívoco de raza guava tropical no debería ser un problema hoy en la mayoría de los países de América Latina y Caribe. ¿Sí? Aquí muy importante, lo vamos a discutir también por la tarde con los colegas de Rosavia, diferencial, diagnóstico oficial, que en el caso de Colombia, por ejemplo, lo hace el ICA solamente, o en el caso de Perú, por ejemplo, lo hace SENASA, o en el caso de Ecuador, el colega de Ecuador también lo hace Agrocalidad, de diagnóstico de investigación, que es otro tipo de diagnóstico. Es otro tipo de diagnóstico para ya a aplicar o entender o ayudar o soportar, auxiliar las prácticas de manejo. Lo otro importante es, las comparaciones son inevitables, yo lo sé, ¿sí? Y yo he tenido la oportunidad de estar tanto en Colombia como en Perú de cerca, visitando esas epidemias. Pero cada epidemia tiene su propia historia, inclusive en una misma finca. Hay áreas, ¿sí? Entonces hay que entender las comparaciones, no siempre son buenas en ese caso. Y lo otro, que cada país tiene sus leyes y cada sistema de producción sus peculiaridades. Las peculiaridades del sistema de producción, por ejemplo, para hacer una comparación de los casos donde está raza guava tropical en Perú, son totalmente diferentes a donde está raza guava tropical en Colombia. O totalmente diferente de donde está raza guava tropical en China o Laos. Muy diferente. Entonces, dependiendo de esos factores ambientales, socioeconómicos, sistema de producción, las epidemias se pueden comportar de manera diferente, ¿sí? Entonces, pero independiente de esos tres factores, el trabajo conjunto, coordinado y basado en evidencias científicas, eso es súper importante también, por eso es importante la investigación, no es negociable. Para mí es la única manera de hacerle frente a raza guava tropical, ¿sí? Y lo otro es estar preparado, porque improvisar en las emergencias no es algo recomendable. Siempre toca improvisar un poco, nunca vamos a estar totalmente preparados, pero si tenemos preparación a través de simulacro, a través de capacitaciones, vamos a sufrir un poco menos desde mi punto de vista. Lo otro, hasta donde sabemos, no hay una variedad Cavendish inmune. Esta palabra es muy importante, lo vamos a discutir, a raza guava tropical. Disponible en el mercado. Véndeme 5.000 mañana. Lo siembro y ya no se enferma. Eso, hasta donde yo sé, no lo tenemos, ¿sí?
Entonces, traer esos genotipos de interés, que sigue siendo muy importante, pero que sean por las vías oficiales, siguiendo los protocolos de bioseguridad y de cuarentena. La otra parte es que la estrategia de manejo para raza 4 tropical en Latinoamérica y Caribe, en la mayoría de los países todavía son libres. Entonces sigue siendo exclusión, basada en el principio de exclusión y contención. Y luego tenemos una situación como esta. Es muy triste llegar a un campo y ver una situación como esta y el productor te pregunta, ¿qué hago? Doctor, ayúdeme. Es muy difícil para nosotros que llevamos más de 10 años trabajando en esto, luchando con esto, llegar allí y enfrentarse a una situación donde el productor pierde su parcela. ¿Qué hago? ¿Sí? Y aquí eso me lleva a esos 7 puntos, que no los voy a tocar todos, pero voy a tocar algunos porque me queda un tiempecito para hacer eso. Las estrategias de contención. Primero, comunicación. Yo creo que todo el mundo entiende que comunicación es muy importante. ¿Sí? Las estrategias de contención. Los planes de contingencia hay 2 fases. Hay que leerlos, hay que entender lo que dice allí. 2 fases. Una es erradicación de planta de contención, que tiene áreas grandes, y la otra es contención manejo, donde simplemente ya vas a trabajar, por ejemplo, el caso que está haciendo en Colombia en áreas afectadas. Está en esa segunda fase. Pero ¿cuándo pasar? ¿Y cuáles son las implicaciones que esto tiene? ¿Quién toma esa decisión? ¿Bajo cuáles criterios? ¿Sí? Esta parte de estrategias de contención. ¿Cuáles serían los impactos socioeconómicos, políticos a nivel nacional y regional? Y voy un poco más lejos. Ahora, cuando un país dice raza 4 tropical ya es endémica en tal región, como sucedió con Australia, por ejemplo, en 1997, en el territorio norte, la declararon endémica. Era imposible contenerla, estaba diseminada por todos lados, no era factible mantener la plaga bajo control oficial. ¿Cuándo se hace eso y qué implicaciones tiene eso para una región, inclusive para la economía y la exportación? Otro tema que es muy importante, lo vimos ayer y antes de ayer con los colegas en África. Estábamos en una conferencia con África y aquí me gustaría hacer un puntito nada más. La experiencia que hemos tenido en América Latina y Caribe también está sirviendo a África y a Asia. Y preguntan aquí por incentivo y compensación económica. Ok, me vas a erradicar mi parcela, ¿qué me vas a dar a cambio? Si yo no tengo otra cosa para plantar, si yo no sé, no, vas a cambiar de cultivo, ok, ¿cuál? Si yo en mi vida siempre he plantado banana, ¿cuál yo voy a plantar? Y si me va a dar la misma plata que me va a dar el banano. Esas preguntas hay que hacérselas y a ver si se puede llegar inclusive a políticas públicas, créditos blandos, etc. Y lo otro, un poquito lo que habíamos dicho. ¿Cuándo termina el periodo de cuarentena? ¿Cuándo? O sea, en plan de contingencia a veces dice 1 año y medio, pero es decisión única y exclusivamente de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, después que analice todos esos criterios que hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Seguimos aquí rápidamente. ¿Y por qué estamos tan preocupados? Porque Fusarium en raza 4 tropical es apenas una enfermedad. Tenemos todas otras enfermedades que inclusive no tienen ni fuentes de resistencia y no hay programa de mejoramiento todavía porque no hay fuentes de resistencia y que nos están amenazando. Todas estas. Hoy recibí la noticia de Australia, Freckle, que estaba ya erradicada en una parte de Australia, la detectaron nuevamente y habían gastado $27 millones para erradicar Freckle. Apareció nuevamente. Entonces empieza de nuevo el proceso de erradicación de esa enfermedad. Una única solución, digamos Cavendish 2.0, una única, hay que pensar muy bien con esas enfermedades, seguir en este sistema, hay que pensarlo muy bien. No tenemos una respuesta ahora mismo, pero debemos pensarnos, yo creo que sí, debemos pensar y tenemos una oportunidad histórica, yo creo, todas estas variedades que están saliendo para diversificar un poco los sistemas, aunque sean Cavendish, aunque sean Platinum, etc. Lo otro es que raza 1 fue una montaña un poco pequeña, yo creo. No sé, porque Cavendish resolvió el problema. Y porque no había otros problemas, lo vamos a ver. Pero para mí, es muy difícil subir esta montaña de raza 4 tropical. Y no solamente por raza 4 tropical. Es muy difícil subir esta montaña también. Porque es que solamente no es raza 4 tropical. Cambio climático, límites máximos de residuos, prohibición de moléculas, pulverización aérea prohibida, fertilizantes, navieras, etc. Entonces el mensaje que dio el señor ministro, el viceministro, los colegas que dieron ese mensaje hoy de integración, nosotros no tenemos duda en absoluto de que juntos esto es más leve, menos oneroso. Y bien, estos 3 factores, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista financiero y sobre todo también desde el punto de vista emocional. Un productor que pierde su finca y no tiene medios de vida para soportar a su familia, tiene problemas también desde ese punto de vista y tenemos que considerar todo ese escenario en nuestros análisis.
Con esto quería decirles que trabajo en el CIET en América Latina y Caribe, tenemos una base muy fuerte en Cali, tenemos gente y colegas en muchos lugares en África, en Asia. Estamos estableciendo estas redes con los colegas de América Latina y Caribe, con Agrosavia tenemos una interacción muy buena, pero no solamente con Agrosavia, con otros países que forman la red Musalar, y estamos dispuestos a seguir interactuando, usar o actuar como puente con otras regiones también, no solamente América Latina y Caribe y otros países, sino también con África y Asia. Con esto me gustaría también agradecer específicamente a todos los colegas que han trabajado directamente conmigo en Colombia y en Perú, en Raza Guada Tropical, y también a las instituciones que han trabajado con nosotros, la FAO, la INSA, no puedo mencionar todas, pero también a los donantes que han puesto también su sacrificio para ayudar a que estas investigaciones tengan lugar. Con esto me despido de ustedes, muchísimas gracias por su atención. Mucho gusto. Hablas con Pedro González. Trabajo para Channels Group, una compañía británica que desarrolla seguros y reaseguros agrícolas para clima y para riesgos biológicos. Te quería hacer una consulta. Hemos hablado aquí en la charla la dificultad que tienen los productores cuando hacen su erradicación, hablando en términos económicos, porque claro, tienen una afectación al dejar sus cultivos o su terreno sin poderlo utilizar. ¿Conoces algunas iniciativas a nivel mundial donde se hayan integrado seguros como mecanismos de protección para afectaciones de los agricultores en estos casos? Gracias, excelente pregunta, muy buena la pregunta, y eso da un poco el nivel del contexto donde queremos llegar, ¿no? No solamente una planta enferma, sino el contexto que esto tiene inclusive a nivel económico. Hasta donde yo sé, seguro, no, hasta donde yo lo sé, específicamente para raza guada tropical, los productores sí aseguran su finca para otros tipos de riesgo. Pero hay un tema muy interesante, por ejemplo, de certificadora. Las certificadoras están poniendo un adendo en su proceso de certificación que no es mandatorio todavía o obligatorio a los productores a cumplir con una serie de medidas de bioseguridad en su finca para que puedan tener entonces ese certificado. Pero seguro que yo sepa específicamente la raza guada tropical, yo no lo conozco. Pero con mucho gusto puedo buscar, preguntar a mis colegas. Es un tema que me parece súper importante. Riesgo biológico es importante. Yo sé de seguros nuevamente para cosas más generales, pero específicamente para raza guada tropical no lo conozco. Bueno, una última pregunta y vamos a dar un receso de 15 minutos. Doctor Dita, buenos días, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Silvio Liscano, asesor consultor, alta experiencia en manejo integrado de plagas y enfermedades. Quiero hacer la siguiente pregunta. Usted habla de una preocupación desde el punto de vista de poder sacar muestras del cultivo de la finca y llevarlas al laboratorio. Usted habla de un tiempo, no sé de qué tiempo, cuánto será, 14 días, un mes para que vengan los resultados, pero sí he leído bastante en que utilizan unos equipos electrónicos, si estoy equivocado me corrigen, que in situ, en la misma finca, usted puede coger la muestra, la persona autorizada y detectar el mismo en la finca si es positivo o negativo el caso. ¿Puede mencionar algo sobre eso? Sí, gracias. Aquí hay diferentes temas que ver, ¿sí? Si hay investigaciones hechas o están en curso, por ejemplo, para inclusive el uso les llaman como nariz electrónica. Es un dispositivo que puede detectar eventualmente ese olor, porque digamos que nosotros no detectamos, pero que lo puede detectar los perros también. Y hay un equipo que se llama LAMP, un equipo pequeño, o sea que hay técnicas para eso que podría eventualmente utilizarse en campo. Que se haga este tipo de diagnóstico
de manera ya convencional, que sea una realidad, no, hasta donde lo sabemos no existe. Pero tiene sus limitaciones, tiene también sus problemáticas. Pongo por ejemplo el caso de Australia, digamos un país que convive con la enfermedad hace mucho tiempo y que han hecho inversiones macizas en investigación en este tema. Ellos, por ejemplo, no lo usan, ¿sí? Entonces sí, yo creo que es muy importante llegar a ese nivel, pero que yo sepa, hoy en ningún país del mundo se usa esto de una manera, digamos, regular para hacerlo. Muchísimas gracias, doctor Dita. Vamos a dar un receso de 15 minutos donde podrán disfrutar al lado de la piscina de la presentación del grupo musical, conformado por talentosos jóvenes de la zona bananera.